El ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce es el consejo del hombre amigo. Proverbios 27:9. Querido hermano, hoy quiero hablar contigo de algo que quizás se parece mucho a lo que estás viviendo. Imagina un hombre llamado Ricardo. Es sencillo, trabajador, responsable, pero lleva tiempo sintiendo el peso de la indiferencia en las personas que más ama. Últimamente le duele algo muy profundo. Siente que nadie lo escucha. En casa sus palabras parecen quedar flotando en el aire. En el trabajo sus ideas pasan desapercibidas. En su comunidad su voz no parece tener peso. Esa mezcla de soledad y silencio ha ido apagando algo por dentro, y su autoestima empieza a encogerse. Se percibe pequeño, casi invisible, como si su valor dependiera de la atención que recibe de los demás. En la Biblia aparecen hombres que no están al centro de las historias más famosas, pero cuyas vidas dejan lecciones preciosas para tiempos como este, cuando el silencio humano pesa más de la cuenta. Uno de esos hombres es Jonatán, hijo de Saúl. No ocupa siempre los primeros planos, pero su nombre queda marcado por una fidelidad impresionante. Fue valiente, leal, vivió temporadas de oscuridad, rechazo y conflicto. Protegió a su amigo David, soportó la incomprensión de su propio padre y aceptó atravesar caminos duros, sosteniéndose en una fe profunda aun cuando se sentía olvidado o traicionado. Primera de Samuel 14, 6-7. Primera de Samuel 18, del 1 al 4. Jonatán no buscaba brillar delante de todos, ni medir su valor por la atención del pueblo. Su fortaleza estaba en su interior y en la confianza de que Dios veía lo que otros no veían y escuchaba lo que muchos ignoraban. De la misma manera, así como Jonatán encontró en su corazón y en su relación con Dios la fuerza para seguir, tú también puedes descubrir que tu valor no se resume en cuántas respuestas recibes ni en cuán fuerte se escuche tu voz. Lo que eres descansa en algo mucho más hondo. Dios oye tus oraciones, conoce cada latido y cada suspiro y te ama tal como eres. Antes de seguir, solo quiero recordarte algo sencillo pero importante. Cada palabra que sale de tu boca tiene peso delante del Señor. Y aunque a veces parezca que nadie presta atención, hay un oído tierno y fiel que nunca falla, el de nuestro Padre Celestial. Cuando nos sentimos ignorados es fácil quebrarse por dentro. Nos invade una sensación de vacío que parece no llenarse con nada, pero ese espacio puede ser ocupado por la gracia de Dios que no abandona, no se rinde con nosotros, no se cansa de escucharnos. En las Escrituras vemos a un hombre cuyo nombre ya conoces bien, Caleb. Su fe y su vigor fueron reconocidos, aun siendo ya mayor, porque se mantuvo firme en el Señor. La fidelidad a Dios sostuvo su interior, renovó su esperanza y le dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando a su alrededor muchos daban la espalda o dudaban. Números 14:24, Josué 14:6-14. Ricardo, este amigo del que hablamos, comenzó a ver en estas historias un reflejo de su propia vida. Poco a poco entendió que no tenía que medir su valor por lo que otros opinaban, sino descansar en la certeza de que Dios ve lo que permanece oculto y aprecia lo que el mundo pasa por alto. También aprendió que hay una invitación constante de parte del Señor, buscarlo en lo secreto, presentarle ese dolor que nadie más entiende, abrirle el corazón sin máscaras. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Imagina que seguimos conversando como si estuviéramos sentados en el porche de mi casa, con un cafecito caliente entre las manos, y yo, una hermana mayor de la iglesia, te miro con cariño y te comparto lo que Dios va poniendo en mi corazón para ti. Hablamos de Ricardo, de ti y de tantos hombres que sienten que sus palabras se las lleva el viento, que en casa no los atienden, que en el trabajo los hacen a un lado, que en la iglesia nadie se da cuenta del peso que llevan, y de cómo Jonatán nos mostró que existe un valor que no depende de aplausos humanos ni de reconocimientos visibles. Muchas mañanas comienzan igual. Despiertas con un nudo en la garganta porque sientes que tus consejos en el hogar se quedan colgando en el ambiente. Llegas del trabajo, cuentas tu día, pero nadie pregunta demasiado. En la iglesia sonríes, saludas, pero por dentro quisieras que alguien te hiciera una pregunta más profunda y se quedara a escuchar la respuesta. Ese silencio duele,
se clava despacio y va erosionando la seguridad interna. Empiezas a cuestionarte quién eres, si realmente vales algo, si tu voz tiene alguna importancia. El futuro se empieza a ver borroso, como un túnel largo y oscuro sin luz al final. Sin darte cuenta, esa sensación va apagando tus ganas de soñar, de planear, de creer que aún hay camino por delante. En medio de todo eso, la palabra te invita a levantar la mirada y acercarte a Dios con confianza. No para negar lo que sientes, sino para llevarlo a quien sí sabe qué hacer con ese dolor. Enoc, por ejemplo, fue un hombre que caminó con Dios, en una época donde el ambiente estaba lejos de ser fácil. No fue el personaje más famoso, pero su vida quedó grabada como la de alguien que decidió vivir cerca del Señor, aunque muchos a su alrededor no entendieran ese estilo de vida. Piensa ahora en un padre de familia, en pleno 2025, con el teléfono explotando de notificaciones, redes sociales llenas de ruido, donde todos hablan pero casi nadie escucha de verdad. Escribe pidiendo ayuda para su pequeño negocio, pero sus mensajes se pierden y las respuestas nunca llegan. El rechazo parece repetirse en casa, en lo digital, en lo laboral. Sin embargo, igual que Enoc, él puede elegir caminar con Dios, contarle sus frustraciones, encerrarse a orar en su cuarto, sabiendo que el Padre que ve en lo secreto también se ocupa de sanar su interior y de recordar a su alma: tú sigues teniendo valor. Otra situación frecuente es encerrarse, guardar silencio por cansancio y dejar que la tristeza vaya ocupando espacios cada vez más grandes. Hay hombres que terminan viviendo así después de la pandemia, solos en apartamentos o cuartos rentados, ignorados por exparejas, viendo pasar los días entre mensajes no respondidos y llamadas que ya nadie contesta. En la Biblia aparece Mefiboset, hijo de Jonatán, viviendo en un lugar llamado Lodebar, escondido, discapacitado, sintiéndose una carga, viendo su historia como un caso perdido. 2 Samuel 9, del 1 al 13. Se veía a sí mismo como alguien sin futuro, sin lugar, marcado por su pasado familiar y su condición física. Algo parecido le pasa hoy a tantos hombres con enfermedades crónicas, que sienten que su familia los evita o los aguanta por compromiso. Pero Dios fue a buscar a Mefiboset, lo sacó de su rincón, lo sentó a la mesa del rey y lo trató como hijo. Lo mismo quiere hacer contigo: ir hasta tu Lodebar personal, tomarte de la mano y recordarte que tienes un lugar en su mesa, no por tus méritos, sino por su amor y su pacto. También aparecen esos días en los que, por no sentirte escuchado, te vas llenando de enojo sin darte cuenta. Guardas tanto que cuando al fin sale, lo hace en forma de gritos, discusiones y palabras que duelen. Muchos hombres hoy viven tensos, con la economía apretando, con deudas, con discusiones familiares por temas de herencia o por decisiones que otros no valoran. En Números, 2 hombres llamados Eldad y Medad quedaron en el campamento, y aún sin estar en el grupo principal, el Espíritu de Dios reposó sobre ellos y comenzaron a profetizar. Números 11, del 26 al 29. No estaban en el foco de todos, pero Dios los usó donde estaban. Algunos quisieron callarlos, pero el Señor había decidido darles voz. Hoy, un empleado en una oficina moderna, cuyas ideas parecen ignoradas, podría sentirse igual de desplazado. Sin embargo, Dios sigue dando palabras y propósito a quienes se disponen a hablar con verdad y mansedumbre, aun cuando no estén al frente de nada. Hay otro punto delicado: cuando sientes que, al no ser escuchado, tu hombría se ve cuestionada. En nuestro contexto latino se espera que el hombre sea cabeza de hogar, respetado y oído. Y cuando eso no sucede, duele el doble. Piensa en alguien que emigró a otro país, que manda dinero a casa, que trabaja duro, pero siente que su esfuerzo pasa desapercibido, que sus llamadas se contestan con prisa, que sus opiniones no cuentan. En la Biblia aparecen hombres como Gehazi, siervo de Eliseo, que al compararse terminó tomando decisiones impulsadas por la inconformidad y el deseo de tener más protagonismo. Segunda de Reyes 5, del 20 al 27.
Su historia nos recuerda lo fácil que es querer compensar por fuera lo que falta por dentro. Hoy, en vez de buscar llenar vacíos con cosas o actitudes que dañan, la invitación es acercarte a Dios y dejar que Él redefina tu identidad para que puedas servir desde un corazón sano, sabiendo que Él ve tu fidelidad aunque otros no la valoren al instante. Hay etapas en las que la vida parece solo una sucesión de puertas cerradas, problemas económicos, falta de reconocimiento, años sumando y la sensación de que el tiempo se escapa sin dejar frutos. Allí aparece Seraías, escriba en tiempos difíciles, fiel aún en medio del exilio. Segunda de Reyes 25, del 18 al 21. No es el nombre más mencionado, pero fue de los que sostuvieron la historia de su pueblo aún en contextos hostiles. Lo mismo sucede hoy con hombres que sienten que su vida es un largo exilio interno, divorcios, distancias con los hijos, soledad en casa. Dios sigue siendo capaz de levantar dentro de ti una palabra viva, de darte una nueva perspectiva, de recordarte que tu vida no se reduce a la temporada que estés viviendo ahora. ¿Y qué decir de aquellos que llegan a la madurez sintiendo que ya no tienen mucho que ofrecer, que los años fuertes ya pasaron, que la fuerza quedó atrás? Caleb, sin ser siempre el rostro principal del relato, se mantuvo aferrado a la promesa de Dios y en su vejez pidió todavía conquistar montes. Números 14 del 24, Josué 14 del 10 al 12. En el presente, un hombre mayor que busca trabajo y escucha comentarios como «ya estás muy grande para eso», podría identificarse con ese cansancio. Sin embargo, Dios sigue viendo en él capacidad, experiencia y una historia que puede seguir dando fruto. Donde otros ven límite, Él ve oportunidad. También están los recuerdos dolorosos del pasado, esos que susurran que, por errores cometidos, ya no mereces ser escuchado. Amás fue un mensajero que corrió con noticias importantes, pero en cierto momento su mensaje no fue atendido de la forma que esperaba. Segunda de Reyes 18, del 19 al 33. Hoy, un hombre que ha luchado con adicciones, que carga con culpas antiguas, puede sentir que su familia jamás volverá a creerle. Aún así, Dios sigue viendo el corazón dispuesto, la perseverancia, el deseo de cambiar. Lo que para otros es una historia ya etiquetada, para el Señor es un testimonio en proceso. Las noches de soledad, cuando el silencio pesa y las redes solo aumentan la sensación de vacío, también forman parte de este camino. Hay guardias nocturnos, choferes, hombres que trabajan mientras todos duermen, que pasan horas sin que nadie pronuncie su nombre con cariño. En los registros bíblicos, porteros como Salum cumplían su función sin reflectores, custodiando puertas y espacios sagrados. Primera de Crónicas 26:14. Del mismo modo, hoy hay hombres sosteniendo familias enteras desde puestos silenciosos, que quizá jamás recibirán un homenaje público, pero Dios los mira con agrado. A lo largo de todas estas historias aparecen nombres quizá menos conocidos, pero profundamente significativos. Huram, artesano hábil al servicio de la construcción del templo, Primera de Reyes 7, 13 al 14, Aminadab, presentando su ofrenda en obediencia, Números 7, 12, Dodai, capitán responsable de hombres en tiempos de guerra, Primera de Crónicas 27, 4, Onésimo, esclavo convertido en hermano amado, Filemón 1, del 10 al 16, Benaía, valiente que enfrentó leones y situaciones extremas, Segunda de Samuel 23, del 20 al 23, Elazar, guardián del arca, Primera de Samuel 7, 1, Emán, músico que adoraba con fidelidad, Primera de Crónicas 25, 5, Asaías, contado entre los valientes, Primera de Crónicas 11, 35, Hazael, levita que dio una palabra clave en medio de la batalla, Segunda de Crónicas 20, 14, Joaquín, portero en el templo, Primera de Crónicas 9, 18, y Zabut, amigo del rey, Primera de Reyes 4, 5. Cada uno enfrentó sus propias sombras, sus propios silencios, pero en todos vemos una constante.
Dios los conocía por nombre y les dio un lugar en su historia. Con todo esto en mente, lo que se abre delante de ti no es una lista de fallas, sino un camino real de transformación. No se trata de un proceso rápido ni de fórmulas mágicas, sino de un caminar constante, en el que aprendes a dejar de medir tu valor por cuántas personas te atienden y empiezas a mirarte desde los ojos de aquel que nunca te pierde de vista. En el contexto actual, con tantos cambios, incertidumbre económica y una cultura que da más valor a la apariencia que al carácter, este mensaje quiere abrazar tu realidad y recordarte algo. Tu historia no termina donde otros han dejado de escucharte. Dios sigue escribiendo, sigue abriendo camino, sigue levantando hombres que se sentían secundarios para mostrarles que para Él siempre han sido profundamente importantes. Llegamos al final de esta charla, pero no al final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. De hecho, este punto es más bien un umbral, una puerta que se abre hacia un tiempo nuevo para tu corazón. Has caminado por palabras que tocaron heridas profundas, el sentirte ignorado en tu propia casa, en tu trabajo, incluso en la iglesia, el cansancio de repetir lo mismo y ver miradas perdidas en pantallas, o respuestas breves que no alcanzan a abrazar tu dolor. Pero en medio de todo eso, también has escuchado historias de hombres como tú, hombres que no estaban en la portada de los grandes relatos bíblicos, pero que fueron amados, vistos y levantados por Dios. Y ese mismo Dios hoy te mira a ti, con la misma atención y el mismo cariño. Piensa un momento en todo lo que has leído, en las escenas que se dibujaron en tu mente. El padre que vuelve cansado y nadie le pregunta cómo le fue, el abuelo que da consejos sabios y solo recibe silencio, el trabajador que se deja la vida en la calle y se siente invisible cuando llega al hogar, el hombre enfermo que espera horas en un hospital y siente que su nombre nunca es llamado. No estás solo en esas imágenes. Hay un hilo que une tu historia con la de muchos hombres en nuestra comunidad. Pero por encima de todas esas realidades duras, hay un hilo más fuerte que las sostiene. La mirada de Dios que no se aparta de ti. La voz del Señor que, aunque a veces parezca silenciosa, nunca te deja de llamar por nombre. Tal vez mientras leías pensaste, «Eso me pasa a mí», o «Parece que están describiendo mi casa, mi trabajo o mi corazón». Si fue así, date un momento para reconocer que algo se movió dentro de ti. No lo ignores. Ese pequeño nudo en la garganta, esa lágrima contenida, esa sensación de «ya no quiero seguir así», pueden ser el inicio de una nueva etapa. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Al contrario, la Biblia dice que Él está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos y salva a los que están hundidos en el espíritu. Allí mismo, en ese lugar donde te sientes menos escuchado por la gente, es donde el Señor te está prestando más atención que nunca. A lo largo de este mensaje, vimos que la autoestima del creyente no se basa en frases motivacionales vacías, sino en algo mucho más firme. ¿Quién eres en Cristo y cómo Dios te ve? Eso no significa que el dolor desaparezca en un instante, ni que por arte de magia todos a tu alrededor empezarán a escucharte de forma perfecta. Significa que aunque haya personas que no te entiendan, hay un Padre que conoce tus luchas, tus intentos, tus caídas y tus ganas de seguir. Él sabe de tus insomnios, de tus preocupaciones económicas, de tus temores por el futuro, de los errores que recuerdas con vergüenza. Y aún así, no se aleja. Al contrario, sigue trabajando en ti, sigue llamándote hijo, sigue levantándote la cabeza para que mires más allá del rechazo humano y veas el futuro de esperanza que ha preparado para ti. En un mundo que nos empuja a aparentar que todo está bien, reconociste que te has sentido poca cosa, que has dudado de tu valor, que has pensado que tu voz ya no importa. Y sin embargo, aquí estás, leyendo hasta el final. Eso dice mucho de ti. Habla de un hombre que a pesar del desgaste, sigue buscando, sigue queriendo escuchar algo diferente de lo que la vida le ha gritado hasta ahora.
Ese deseo de cambio no viene de cualquier parte, es Dios mismo soplando vida donde tú pensabas que solo quedaban cenizas. Y si Él ya empezó a despertarte por dentro, puedes estar seguro de que no te va a dejar a medias. Quizá te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? No se trata de que salgas corriendo a demostrarle a todo el mundo que vales. Lo primero es que te apropies, en lo secreto, de lo que el Señor te ha hablado. Vuelve a ese cuarto donde nadie más entra. Cierra la puerta, siéntate o arrodíllate y habla con Él como con un padre que realmente se interesa. Cuéntale dónde te has sentido ignorado, dónde te ha dolido más, dónde sientes que ya no puedes más. No adornes el discurso, no escondas nada. Dile tal cual lo has vivido. Su presencia es el lugar más seguro para tu verdad. A partir de ahí, deja que poco a poco su palabra renueve tu manera de mirarte, como cuando lees que tiene planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. También es importante que entiendas que no estás solo en esta lucha. Hay muchos hombres en tu barrio, en tu iglesia, en tu familia, que lleven silencios parecidos a los tuyos. Algunos se refugian en el trabajo, otros en la bebida, otros en bromas que esconden tristeza. Un mensaje como este puede ser una luz en la oscuridad de alguien, así como lo ha sido para ti. Por eso, si algo te habló al corazón, si alguna frase te hizo detenerte, si alguna historia te hizo pensar, esto lo tiene que escuchar alguien que conozco, te animo de todo corazón a que compartas este video con esa persona que ves necesitando ayuda espiritual. Puede ser ese amigo que siempre hace chistes pero nunca abre su corazón, ese hermano que últimamente se aísla, ese papá que ya casi no opina en las reuniones familiares, ese compañero de trabajo que se queda callado cuando todos hablan. No subestimes lo que Dios puede hacer con un simple gesto tuyo. Otra cosa que puede ser de mucha bendición es que dejes tu comentario, no para llenar un espacio, sino como una forma de poner por escrito lo que Dios está haciendo en tu interior. Puedes contar, si te nace, una parte de tu historia, cómo te has sentido, qué palabra te tocó, qué cambio quieres ver. Tal vez solo quieras escribir una frase sencilla como Dios me habló hoy o necesitaba escuchar esto. Lo que compartas puede convertirse en un abrazo para otro hombre que llegue después, se siente igual que tú y al leer tu comentario entienda que no es el único que está luchando con esas cosas. A veces un testimonio breve tiene más poder que un sermón largo, porque viene directo desde la experiencia vivida. Y si este tema te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que el Señor te tocaba, si percibiste que entre todas las voces la suya se hacía más clara en medio de tu dolor, no dejes que esta experiencia se quede solo en un buen momento. Llévala a la práctica. Tal vez Dios te está invitando a retomar la oración que habías abandonado, a pedir ayuda espiritual a alguien de confianza, a reconciliarte con un miembro de tu familia, a buscar apoyo profesional si lo necesitas, o simplemente a volver a congregarte con un corazón más abierto. No sabes cuánto puede cambiar tu vida cuando decides dar un paso respondiendo a lo que Dios te mostró. Hermano, mientras este video termina, mi deseo es que no terminen aquí la fe ni la esperanza. Que salgas de esta reflexión no con la sensación de ¡qué bonito mensaje!, sino con la convicción de que el Señor está trabajando en tu historia, incluso en esos capítulos donde te sentiste ignorado, subestimado o infravalorado. Él te mira como hijo, no como caso perdido. Te ve como hombre en proceso, no como fracaso consumado. Y en medio de una cultura que grita que vales por lo que produces, por lo que ganas o por cuántos te aplauden, Dios te repite en voz baja pero firme, tú vales porque eres mío, porque te amé primero, porque entregué a mi hijo por ti. Si algo de todo esto encendió una chispita, te invito otra vez, deja tu comentario. Cuéntanos qué tocó tu corazón y comparte este video con quien veas que lo necesita. Puede que para esa persona sea el mensaje justo en el momento preciso. Y antes de despedirnos, deja que estas palabras se conviertan en una oración desde tu interior. Señor, enséñame a mirarme como tú me miras. Sana las heridas que me dejó el no sentirme escuchado y haz de mí un hombre que vive con la frente en alto no por orgullo, sino porque sabe que eres hijo tuyo. Que el Señor te fortalezca, te dé paz y te recuerde cada día que aunque muchos no escuchen tu voz, Él siempre está atento a tu clamor.